recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Kiolalakesh katanesh ishmaya, kinsiktesh kimak wola yetelin puxikal. Utanyumsil beklae, kuyalike Jesús, tubeta upaktal upakat, lechopo, lekaj sok, uyustal upakate, ka bin tupash Jesús kimat uyol. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en ese domingo 30 del tiempo ordinario. En estos últimos días hemos seguido en las noticias la dramática caminata de 3 grupos multitudinarios de hondureños que, más que seguir el llamado sueño americano, van huyendo de la pesadilla hondureña. Desde hace al menos 10 años, la proporción de migrantes hondureños ha superado el porcentaje de migrantes salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos, lo cual pude comprobar siendo obispo de Nuevo Laredo. Es evidente la manipulación política de quienes están detrás de la organización de estas marchas, y no tiene justificación esta perversidad que así lucra con los pobres desesperados. Pero al mismo tiempo, son maravillosos los gestos humanitarios de solidaridad que se dan entre los peregrinos y las caridades que van surgiendo en el camino de parte de las iglesias, de las asociaciones y de las personas en particular. Oremos por todos y cada uno de los migrantes y pidamos por los jefes de las naciones involucradas para que tomen las decisiones y acciones más cristianas en favor de ellos. Igualmente, nos hemos enterado de todos los daños causados por distintos fenómenos meteorológicos en varios lugares de México. Aquí, en nuestra iglesia de Yucatán, estamos organizando una recolección de víveres en cada una de nuestras parroquias, para luego enviar nuestra ayuda a la diócesis de San Andrés Tuxtla, que entre los damnificados es el lugar necesitado más cercano a nosotros. Igualmente harán otras diócesis que enviarán sus ayudas a los necesitados más cercanos, y las diócesis de paso de los migrantes se dedicarán a auxiliar a estos hermanos. Este es un tiempo extraordinario para la caridad. Llevemos nuestras ayudas a la propia parroquia. La primera lectura de hoy, tomada del profeta Jeremías, presenta el anuncio del regreso del pueblo de Israel del destierro en Babilonia a su propia tierra. El mismo profeta que les anunciaba el castigo del próximo destierro, ahora les anunciaba que vendría luego el regreso. Regresará un pueblo de hombres y mujeres pobres y disminuidos, entre los que vendrá el ciego, el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Una multitud que viene llorando, pero que será consolada por su Señor. Esto es una figura de nuestra vida de destierro en este valle de lágrimas, de un pueblo creyente que va camino a la casa del Padre, nuestra patria eterna. Esta profecía mesiánica se cumple en el Evangelio de hoy según San Marcos, en el cual Jesús le devuelve la vista a un ciego de nacimiento, y éste, una vez recuperado, le sigue gozoso por el camino. Este ciego se encontraba sentado al borde del camino y luego termina siguiendo a Jesús, dando saltos de júbilo por el camino. Esta palabrita, camino, es una clave teológica, pues significa la vida cristiana, la cual no puede consistir en estar establecidos fijamente junto al camino. Creer en Cristo implica no estar fijo en las propias ideas y costumbres, sino el dinamismo de quien va descubriendo en el camino de seguimiento a Jesús nuevos retos y desafíos de justicia y caridad. Como dice nuestro dicho,
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero el que quiera recibir la luz de Cristo podrá ver la vida de un modo totalmente nuevo. Ese ciego antes pedía limosna junto al camino. Pongamos atención para no pasar la vida pidiendo limosna a la suerte, al destino o a una persona de la que dependamos en cualquier forma. Seamos ricos en un amor correspondido al 100%, como nadie jamás nos va a corresponder, el amor de Cristo. Seamos libres, no deseando otra cosa que hacer la voluntad del Señor. Tengamos paz, sabiendo ya con seguridad cuál es nuestro destino, la casa del Padre. El ciego le gritaba a Jesús Nazareno diciendo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, lo cual significa una confesión de fe en que Jesús es el Mesías esperado y capaz de curarlo tal como lo anunciaban los profetas. La gente reprendía al ciego porque le molestaban sus gritos. También nosotros podemos encontrar en nuestra vida quien quiera acallar nuestra voz, que clama buscando al Señor. Por eso necesitamos perseverar como el ciego aquel y superar los respetos humanos que quieren frenar nuestra búsqueda. Jesús pide que llamen al ciego y algunos lo llaman. Tal vez tu tarea, si ya ves con la luz de Cristo, sea ir a llamar a otros para que vengan a su encuentro y decirle a esos otros: ánimo, levántate, porque Él te llama. No queramos ocupar el lugar de Jesús. Llevemos a nuestros hermanos a Jesús. La segunda lectura de hoy continúa con la carta a los Hebreos, que describe las enormes diferencias entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento. Los sacerdotes en Israel tenían que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego otros sacrificios por los pecados del pueblo. Jesús, sumo y eterno sacerdote, que no conoció pecado, con un solo sacrificio realizó la salvación de la humanidad de todos los tiempos. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, tan pecadores o tan santos como los del Antiguo Testamento, recibimos el sacerdocio no por descendencia, sino por llamado de Dios. Y nuestro sacrificio único es el mismo sacrificio único de Cristo, ofrecido simultáneamente por nuestros pecados y los del mundo entero. El sacerdote es un hombre escogido entre los hombres. Por eso cualquier sacerdote, como hombre que es, puede caer en graves pecados. Si no somos ángeles, tenemos que cuidar nuestra vida cristiana para no caer en tentación. Y los fieles tienen que orar por sus sacerdotes para que nos conservemos puros, castos y fieles, llenos de caridad en el servicio a nuestros hermanos. Ahora estamos siendo testigos de muy tristes experiencias de sacerdotes que han cometido pecados abominables en contra de menores de edad y gravísimos errores de obispos en la forma de abordar estas situaciones. Esto que hoy vivimos debe ser una auténtica purificación de la Iglesia y al final del día una gran bendición para todos. Por eso, aunque termine el mes de octubre, sigamos pidiendo con el rezo del Santo Rosario, con la oración bajo tu amparo y con la invocación a San Miguel Arcángel, para que podamos vencer las acechanzas del enemigo. La santidad de nuestro sumo y eterno sacerdote Jesucristo nuestro Señor destruirá los pecados de la Iglesia y del mundo y salvará a cuantos acepten su salvación.
Cambiando de tema, durante esta semana tendremos las grandes celebraciones del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Por fin pude ver no hace mucho tiempo la famosísima película llamada Coco, que tanto ha gustado y tantos aplausos ha ganado. Es una película muy bien realizada, como todas las de la empresa Disney, pero el mensaje que encierra es totalmente anticristiano, pues su afirmación y tesis de principio a fin es esta: los muertos viven mientras se les recuerda. Este pensamiento es totalmente pagano, y los romanos antes de Cristo reflejaban ese pensamiento en sus monumentos dedicados a grandes personajes con la leyenda ad perpetuam rei memoriam, es decir, para que siempre sea recordado. Pues decían que mientras la gente viera los monumentos, esos muertos iban a ser recordados y por lo tanto vivirán. Nuestra fe cristiana nos dice que los muertos que hicieron el bien viven en la presencia de Dios independientemente de nuestra memoria. Nosotros no recordamos a nuestros fieles difuntos y a nuestros santos para que vivan, sino porque viven. Ojalá que como cristianos nos vayamos apartando de esas modas televisivas y de cine, del absurdo de los muertos vivientes o de esas tradiciones paganas de Halloween. Celebremos en cambio nuestro Hanal Pishán con el fervor de quien sabe que sus difuntos viven en la casa del Padre. Celebremos nuestro 2 de noviembre sin descuidar el 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos, pues nuestros difuntos, si creyeron y esperaron en Dios, tarde o temprano pasarán a formar parte de esa multitud celestial que nadie puede contar. Que tengan todos una muy feliz semana. Sea alabado Jesucristo.